Certeza de bendición. Certeza de bendición. En primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, 1:9, el apóstol Pedro escribe esta carta probablemente desde Italia, desde Roma, anciano, Pedro anciano, en tiempos de persecución. La iglesia era perseguida en todo el mundo. En la parte del Asia, donde hoy está por allí la Turquía, llamaríamos Turquía, toda esa zona, casi los noticieros, bueno, toda esa zona, la persecución se había extendido. Se levantó un gran emperador malo, Nerón. Capaz que algunos escuchan hablar, Nerón, prendió fuego a Roma, inclusive, y le echó la culpa a los cristianos para justificar la persecución y la matanza. Prendió fuego a Roma, ¿sí? Y él se divertía mirando a Roma incendiada y le echó la culpa a los cristianos como elemento, como subversivos, para perseguirlos en todo el imperio romano. Cuando el imperio romano dominaba todo el mundo de la época, ¿se entiende? Hasta la Palestina era dominada, Egipto era dominado por Roma. Roma fue un imperio gigantesco. Bueno, y ahí se presentó una gran matanza donde murieron los grandes mártires y líderes de la primitiva iglesia, entre ellos Pablo, Pedro, etcétera, etcétera. Todos padecieron, las iglesias fueron sacudidas tremendamente. El apóstol Pedro escribió esta carta probablemente por el año 62 al 69 después de Cristo, es decir, de la era cristiana, es unos 35 años después de que Jesús se fuera al cielo. El apóstol Pedro, cuando le queda Fernando, un tipo de 65, que tendría 30 cuando siguió a Jesús, cuando lo conoció a Jesús. Así que calcule más o menos la edad de un hombre ya mayor, muchas persecuciones, etcétera, etcétera. Después muere mártir en Roma, crucificado, Pedro. Bueno, fueron tiempos difíciles y se venía la persecución. Ya Pablo, 5 o 6 años antes, ya había escrito cartas, avisando de la persecución. Pablo, si ustedes las leen, y probablemente Pedro las tenía también leídas. La carta a los hebreos está en ese contexto, de ánimo a los creyentes, ¿sí? La carta a los romanos es para eso. La carta a los romanos escribe Pablo a los hermanos que están en Roma, preparándolos y llevándolos a que se afirmen en Cristo. Mateo muestra su amor para nosotros, que si no pecadores, etcétera, etcétera. Por cuanto todos pecaron, están encima del evangelio, se comprende Pablo, los prepara porque se viene la cosa, y ya estaba la cosa. Él mismo era perseguido por diferentes lugares. Bueno, ya les di el contexto cultural e histórico, así que vamos al pasaje, a la carta, vamos a los bifes. Primera de Pedro. Son 2 cartas que tenemos canonizadas de Pedro, primera carta y segunda carta. Vamos a la primera. Y lo voy a leer, ¿sí? Para que tengan una idea. Comienza con los destinatarios y la salutación, y luego el tema en sí empieza a desarrollarse. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, o sea, los que fueron echados, que estaban perseguidos por todos lados, los que fueron a 6 se tomaron el avión y se escaparon o cruzaron el río Nado, en el Ponto, una provincia, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todo donde vengan ustedes, todos en los noticieros, a toda esa zona les escribe esa carta para ese lado. Hay que recorrerla después, en burro, en mula, caminando, y llevar esta carta. ¿Sí? No es que tenías botes y micros o avioncitos, viste que en una hora cruzabas de un país al otro. No. Así que imagínense. Elegidos. Decí conmigo, te convocaron. Si Calori te hubiera convocado para Caloreta, estás elegido, pero ya no es Calori, sino que el Padre es elegido según la presciencia, ya estaban los planes, la presciencia de Dios. Mirá cómo le quiere colocar ánimo, tranquilo, los elegidos, que la gente moje la oreja. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Cuál es la idea? La idea del Espíritu Santo a través de Pedro al escribir, al meter la pluma, lo que está haciendo es recordar que sos un tipo que no vale nada o que sos importante. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es decir a tu hermano, sos súper importante. Estás elegido. El Dios del universo, no Scaloni, te eligió. Eso le está diciendo de entrada. No te acobardes porque se vienen los tipos con la espada. Se van a venir, ¿sí? O van a querer matar a tus hijos. Elegido según la presencia de Dios Padre Santísimo.
Mirá lo que nos va a pedir. Para que no arrugue. Decirle a tu hermano para que no arrugues. Si no te tires atrás. Para obedecer. Bancátela. ¿Te dieron cuenta? Para no quedarte en casa en la Santa Cena o cualquier domingo. Para obedecer. Cuidado que se vienen, ¿eh? Se vienen, te van a llevar los hijos, etcétera. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas. Decir conmigo, esto no es verso. Es pura realidad. Una carta que tiene un objetivo. Y acá comienza. Miren cómo Pedro le dice más o menos a Leandro o a Juan o acá le dice, che, prepara la música. Y empieza, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, por si decís, no, pues yo no sirvo para esto, si Dios supiera cómo soy yo en la semana, nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué te pensás que se levantó de la tumba? Por vos. Para una herencia incorruptible. Ellos pueden matar tu cuerpo, pero esto es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Mira vos, si te llegan a decir, está citado, ya prepararon la cruz, reservada en los cielos para ustedes. Dar un aplauso al Señor. ¿Viste qué onda, che? ¿Estás entendiendo? En el título de la carta, vos te pensás que le sobraba tinta a Pedro y escribir estas cosas. Vos eres tan poeta que salen las palabras por todos lados. No, estás pensando en vos, en las luchas que tenés entre la semana, estás pensando en mí, en nuestras debilidades, en nuestras propias vergüenzas. Estás pensando en esto, por eso lo que tengo que mandar esta carta, el Espíritu Santo le manda. Así que dice, versículo 5, que sois guardados, lo voy a decir bien en ese castellano, es bien gallego, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mira, me parece que lo veo a Pedro acá predicando acá. Dice, para ser manifestada en el tiempo postrero, al final, vas a ver la salvación, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, porque Nerón se pone bravo, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Ahora te van a probar, si venía porque había desayuno solamente o porque había un picnic, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Ustedes no le vieron, yo sí le vi, dice Pedro, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin o el objetivo de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por ahora corto aquí, dan un aplauso al Señor. Qué bueno. Cuando ustedes leen la Biblia, sepan que se hicieron en un tiempo. O fantaseaban y tenían ganas de escribir algo que estaban aburridos y no había tele, o no había celular, o había algo importante para decir. Es decir, en serio, la milicada romana andaba y los judíos andaban detrás de él. Esto era serio. Y los hijos de los romanos ya los crucificaron, a los otros los tiraron al circo romano y vieron como los leones se los morfaban. Yo estuve en el Coliseo Romano, en Roma. La gente se saca fotos y el otro día. Yo quise ir porque sé que había litros de sangre. No sé si me comprenden. Porque ahí los hermanos celebraban los cultos con sangre, viendo como primero los leones le devoraban los hijos. Costó mucho, hermanos, para que tengamos esto acá. Pero no esto, sino esto. Costó mucho para que no se corte la cadena. ¿Se entiende lo que quiero decir? Costó mucho, sea versión católica o evangélica, llamarle como quieras, pero costó mucho. Dar un fuerte aplauso al Señor. Muchísimo costó. Como para quedarme en casa, costó muchísimo. Es probable que luches con tu debilidad, con tus propias incompetencias,
pero siempre acordate de lo que costó para llegar hasta vos. Porque nosotros tenemos que creer en Dios. Pero ¿sabés por qué la misericordia de Dios te alcanzó hasta acá? Yo no lo puedo entender. Pero Dios también cree en nosotros. Dale un aplauso así. ¿Saben que el débil va a decir fuerte soy? El débil va a decir fuerte soy, como él puedo. Todo lo puedo en Cristo me fortalece. ¡Qué maravilla! Que yo crea en Dios, decía una canción, una vez la había escuchado, capaz que sea uno con mucha memoria, tiene mucha. Decía que yo crea en Dios es lo más natural, pero que Dios crea en mí no lo puedo entender. Si a veces nosotros nos creemos a nosotros mismos, ¿no? Así que imagínate. Rapidito, porque vamos a terminar en el horario de llegar temprano dentro de todo a casa. Algunas cosas. ¿Cómo es posible tener la certeza de la bendición? En esto que hemos leído está la certeza en un contexto de crisis, que lo podríamos traducir, por supuesto, mucho menor a hoy. Nosotros no tenemos por qué estar teniendo miedo de que esté un camión del ejército esperándonos afuera, ¿sí? Ni un falcón verde en alguna época, quizás. No, nada de esas cosas. Gracias a Dios hoy en Argentina no tenemos ese problema. Gracias a Dios. ¿Sí? Y nunca cerraron nuestros templos. Sí, hasta aquí. Así que damos gloria a Dios y nos identificaron. ¿Quieres ir, Bache? Así que gracias a Dios. No, yo lo digo. Ellos sí. Ellos sí lo digo. Estamos hablando de 2000 años de nosotros. ¿Cómo podemos tener esta expectativa de bendición en nuestra vida, en las complicaciones, los líos que tenemos personales y contextuales? Líos personales y de contexto. ¿Cómo podemos tener certeza de que voy a ser bendecido? Quiero compartirte 4 cositas acá y 5 para que te lleves otra más. La primera de ellas es que para esto estamos hablando de una nueva vida. La bendición viene si recibimos una nueva vida. Una nueva vida. De esto nos habló un poco el mensaje del viernes también. Recibir una nueva vida en Cristo, porque dice que fuimos renacidos según su grande misericordia, lo tengo subrayado, se permite también pasar la lapicera o el resaltador ahí, nos hizo renacer, nos hizo un nuevo parto, ya no en el vientre de mamá, sino en el vientre de Dios. Amén. Entonces hubo un nuevo nacimiento. A partir de allí yo moría a algo y nacía hacia otra cosa. Moría al pecado, aunque me emprenda el pecado, pero ya no lo quiero. Allí he muerto y he recibido un renacimiento, una nueva vida. Juan capítulo 1, ustedes saben muy bien que lo que dice, en él estaba la vida, y esa vida es la luz que deben tener los hombres. Esa es la vida que deben tener los hombres. Es decir, tenemos que ser como él. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Lo que alumbra a un ser humano de cómo debe ser, estaba en él y está en él. Así que qué importante es esto. Tenemos que ser renacidos a una nueva vida. Si no tenemos esto, si no tenemos una nueva vida, vamos a seguir con la nuestra. Y si intentáramos tener una vida que parezca cristiana, va a ser una hipocresía. Pero la nueva vida en Cristo es una vida renacida. Es decir, nacemos de nuevo muriendo al yo personal. Y esta nueva vida nos lleva, en segundo lugar, a algo muy importante: a desarrollar una esperanza verdadera. Nosotros, los que tenemos la nueva vida en Cristo, estamos en el proceso del desarrollo. El bebé nace y después tiene que desarrollar, tiene que crecer. El bebé nace, todos pasamos esa etapa. No la podemos contar porque fuimos inconscientes de ella y lo único que pueden hablar no fueron mayores que nosotros, nos vieron en esa etapa. Nos podrían contar 1000 cosas y 1000 fotos quizás, ¿sí? Así que algunas en blanco y negro. Así que qué importante es entender entonces de que la vida tiene que desarrollarse. No podemos, al punto tal que la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice que no podemos ser niños en la manera justamente de pensar, en la manera de vivir la fe. No podemos ser niños, tenemos que desarrollarnos y crecer, ¿sí? Así que en este sentido, si seguimos nosotros tomando esta analogía de la vida como desarrollo, tenemos que decir que necesitamos alimento.
Uno de los grandes temas del futuro de una nación es que su niñez esté bien alimentada. Porque es sencillo. Dentro de 10, 15 años ese chico no puede estudiar. Se le duermen las neuronas. En segundo lugar, si no tuvo oportunidad educativa. Y obvio que vamos a tener toda una montonera de millones de una generación, millones que serán todos ignorantes, por lo tanto, ideales para peores. Ideales para peores. Es decir, vas a tardar que el padre le da un poquitito para que coma. Nunca será el dueño de la estancia. Nunca. Porque hay que sacar cuentas para eso. Si vos querés matar el futuro de una nación, no alimentes ni des educación libre y pública. No se la des. Que la pague primero. Los hijos van a tener toda una generación. En cada matrimonio que nace, va a tener 3 pibes. En 20 años van a tener todo, planchado todo. Todo. 20 años tenemos una nación, no estoy haciendo política, simplemente una conciencia. Va a tener toda una nación de ignorantes, de gente ideales para que sean fardos hasta que se les rompa la celular. Es para eso. Nunca serán pensantes, nunca estarán. Jamás. Así que qué importante es la nutrición. Si conmigo la nutrición, debe comer que morfe y bien. Y no solamente pan, porque si no va a ser panzón. No es para panzón, sino para neurones. No es solamente dale pan y un poco más de cocido, que le dé pan y más de cocido. No. Dale todos los elementos que le van a pedir los riñones, las células, todo lo que necesita, como un vehículo que necesita aceite para tal cosa para lo otro, un coche para que funcione. Exacto, todo el chiquito está creciendo, y todo, que se le alumbre todo. ¿Estamos de acuerdo? Dejen a los niños, me dirán, que tengan todo lo que ellos necesitan. Dar un aplauso al Señor. Hay que desarrollar la vida, que la fe hay que se venga, hay que comer en la fe. En la fe hay que leer la palabra. Hay que leer la palabra, leer libros que nos instruyan hacia la palabra. Tenemos que alimentarnos. Es decir, crecer en la dimensión de la vida. Cristo, dimensión de la vida, significa de que no solamente voy a recibir la palabra para que me dé ánimo cuando vengo bajoneado, sino que puedo crecer y desarrollar. ¿Sí? Tanto para mí como para poder enseñarle a otros o compartirles a otros. Amén. Compartirles a otros. Así que qué importante es esto. Desarrollar la vida es fundamental. Y acá tenemos justamente lo que Pedro dice, todo un desarrollo. Todo un desarrollo. Tenemos que ser renacidos y desarrollar una esperanza verdadera. Una esperanza verdadera se la desarrolla cuando uno tiene justamente la certeza de lo que le espera y de lo que está haciendo. Yo tengo esperanza, si lo que me espera es bueno, y estoy por la escalera correcta. Tengo esperanza, ¿sí? ¿Qué me espera? Me van a dar el título de lo que sea, de carpintero, de lo que sea, de albañil, pero quitando los pasos que me dijeron. Entonces, se me vuelve la esperanza una esperanza verdadera. Si no, es un abstracto, es un sueño. Vivo quejándome. Soy un crítico de la vida, pero nunca hago nada porque no sé a dónde voy ni cómo hacerlo. Acuérdense de esto. Desarrollar la fe es saber que tengo una esperanza verdadera porque Dios me ama. Aunque la pase mal, Dios me ama. Y yo sé que mientras tanto, Él me está justamente abriendo camino y sosteniéndome. Porque Él es fiel a sus promesas, porque ha marcado el camino. Así que la esperanza se fundamenta en la palabra de Dios y en lo que Cristo hizo, en la fidelidad. Así que no las circunstancias son cambiantes. El Salmo 23 tiene muchas fotos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados, pasto me hará descansar. Una foto. Junto a agua de reposo me va a hacer descansar, no estoy cansado. Ay, ya se cayó, puse el aire acondicionado, no tengo, qué bueno. Morir, otra foto. Andando en valle de muerte. El médico dijo algo de ese familiar, de ese ser querido, o de mí mismo, andando en valle de muerte. Aunque tenga que ir en el cortejo del cementerio, solamente a tirar una flor, o gestionar un servicio público para la exhumación de eso. Esa también es otra foto, ¿no? Esa es otra foto. El valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara, tu palabra, tu callado me infundirán aliento, me van a ayudar en ese trance, en ese momento. ¿Sí? Pero finalmente, dice la casa de mi Padre, esta la esperanza verdadera, me seguirán todos los días de mi vida, pero en medio
me estuviste acompañando, decís conmigo, siempre. Me estuviste acompañando siempre. Así que desarrollar la fe es fundamental para tener la bendición, la certeza de la bendición. Entonces tenemos que desarrollar una esperanza verdadera, sabiendo en quién hemos creído y que Él justamente nos ha dado justamente sus promesas. Y en este sentido tenemos la esperanza de una herencia única. Es interesante esto, Dice la palabra del Señor acá, para una herencia incorruptible, la esperanza viva con la resurrección de Jesús de los muertos, para una herencia incorruptible, es decir, somos herederos. La certeza de lo que el Señor guardó para vos, guardó para mí. Soy heredero, eso lo tengo, solamente tengo que llegar. Solamente tengo que llegar, porque eso lo tengo. Un día, hermanos, todos tenemos los kilómetros contados. Todos, los antes, otros menos, otros más, pero todos tendremos los kilómetros contados hasta que el reloj se pare. Un día el reloj se parará, entendelo. Se parará, antes o después, pero ocurrirá. Siempre, que el antes o después, acordarte, tengo una herencia reservada en los cielos y nunca se llenará de angustia tu corazón, y el psicólogo tendrá que buscar otro laburo porque con vos no te tiene de cliente. Dale un aplauso al Señor. Así que qué importante es tener en cuenta esta esperanza de que tenemos justamente una salvación más allá de las circunstancias que tenemos que pasar. Ahora, en tercer lugar, somos equipados con una fe poderosa. Equipados con una fe poderosa. Ahí lo tenés, Messi, colócalo. Equipados con una fe poderosa. En Salmo 84:6, pasámelo por favor, porque nos habla de algo muy interesante. ¿Lo tenés? Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Esta fe que tenemos en el Señor transforma las cosas. Transforma, es una fe transformadora. La fe es dinámica, transforma las cosas. Díganle, fuerte soy. El que estaba enfermo, sano es. El que no tenía fuerza, recibe fuerzas. El que le faltaba un brazo, Dios le desarrolla otro, que es la vitalidad de la fe. Así que siempre transforma, la fe transforma las circunstancias. Donde no había, hay. Si no hay una ventana, hacemos el boquete. Si no vamos en ascensor, subiremos por escaleras. La fe siempre hace posible lo que es imposible. Porque al que cree, todo le es posible. Dale un aplauso. La fe, una fe poderosa. Una fe poderosa. Y en este sentido, ¿sí? en esta fe poderosa, el Señor nos guarda. Dice que sois guardados por el poder, versículo 5, que soy guardado por el poder de la fe, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada más adelante, es decir, en el tiempo postrero. Así que encontramos de que aunque atravesemos el valle de sombra o de muerte, lo transforma en fuente, lo transforma. Tenemos que atravesar esa situación, aun cuando es por un poco de tiempo si es necesario, por un poco de tiempo si es necesario. Si Nerón nos tiene que estar allí persiguiendo, por un poco de tiempo si es necesario. Si es necesario, tenga que vivir esa enfermedad, ese problema, esa angustia, ese problema familiar, eso que te falta, por un poco de tiempo, si es necesario, ¿sí? Tengamos que ser afligidos, no en alguna prueba, en distintas, en diversas. La prueba de mi hermana no es la mía, mi prueba no es la tuya, no son iguales necesariamente, son distintas pruebas, pero cada uno tiene que llevar justamente el peso de esa prueba, atravesarla personalmente. Nosotros podemos estar como los que están en la tribuna, sufriendo y todo, pero los que ponen la gamba será de Paul, será Messi, será los que juegan en la cancha, los que aguantan las patadas. Nosotros somos los que estamos en la tribuna. Pero así nos pasa también con el hermano que pasa la prueba, él la está pasando. Nosotros podemos alentar, nosotros podemos hasta observarlo, criticarlo o ponernos llenos de gozo, inspirarnos por lo que él está haciendo. Pero no estamos en la tribuna,
estamos en la tribuna. Los que ponen la gamba, los que ponen las piernas, son ellos. Los que están buscando cómo resolver en el campo, cómo hacer el espacio, cómo llegar a eso, es ese jugador. ¿Sí? Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. Así que esta es su limitación mental o física, y esta es su limitación. ¿Puedo o no puedo? ¿Llego o no llego? Así que todos podemos gritarle al niño que le ataque, pero el que se va a tener que tirar va a ser él. Y el negro le va a pegar fuerte la pelota al final ese, ¿o no? Así que no es tan fácil. Así que todos podemos estar allí. Pero las pruebas se pueden ser, hermanos. Nunca dejemos solo al hermano en la prueba. Nunca, pero el que la tiene que vivir es él. Distinta a la nuestra, por eso no lo juzgues. Nunca lo juzgues. Dale gracias a Dios que no te toca a vos. Pero no lo juzgues, ¿sí? Para que no te venga a negocio. Peor todavía. Así que tengamos cuidado con el tema de la prueba. Oremos por él, ayudémoslo en todo lo que podemos ayudar. Así que veamos ahora el conflicto de la prueba, ¿sí? Es un poco de tiempo, dice la palabra del Señor. Aunque nos lleve la vida entera, es un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque comparado con la eternidad, así lo miraron los mártires. ¿Cómo? Por un poco de tiempo, los tipos estaban años que lo tenían preso, finalmente se lo ocurría al emperador, sáquenme 50 que los quiero ver a todos crucificados ahí en el Coliseo Romano. Quiero ver, prendan el fuego. Primero tienen a los hijos, para que coman los leones que lo comieron. Era así, hermano, así de crudo lo que les estoy diciendo, ¿sí? Emperadores borrachos allí, así eso vivió la iglesia, eso lo vivió. Así que miles y miles que fueron sometidos a estos martirios terribles. Y aún así lo que sostuvo a esos hermanos es que todo esto era temporal. Todo era temporal. Porque comparado con la eternidad no era nada comparado con la eternidad. Así que lo importante es tener en cuenta esto, de que los conflictos de la prueba serán temporales aunque nos lleven la vida, si es necesario. Y en este sentido quisiera que podamos ver cómo vivirlo nosotros. ¿Cómo vivir nosotros los conflictos? 2 Corintios 5:14 dice así. Es una cuestión de que nosotros tomemos una referencia y veamos la referencia. Porque el amor de Cristo nos constriña pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos. Él murió. El amor de Cristo debe estar en nuestra memoria, pensando en todo momento. Dame el otro versículo ahora, el 15. Y por todos murió, para que los que viven, nosotros, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. No miremos las cosas humanamente. Y aun si a Cristo lo conocimos así religiosamente, tradicionalmente, según la carne, ya no lo conocemos así. Amén. Así que es una experiencia de vida que nos ayuda a atravesar cualquier circunstancia, ¿sí? A través de esta fe poderosa en las pruebas que tengamos que atravesar. Esta es la cosmovisión que tenemos. Esta es la cosmovisión que tenemos de nosotros mismos y de los demás y de todas las cosas. Pasajeros del tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Allí encontramos en el versículo 8 y 9, dice: a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, os alegráis, dice en este castellano, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Cómo? ¿Con todo esto te podés alegrar? Sí. Si yo estoy seguro de que se les pregunta a ustedes, no en esta medida histórica de este pasaje, de este contexto, y yo les pregunto a ustedes de algunas cositas difíciles que tuvieron en la semana, no se alegrarían, seguramente, porque todos pasamos alguna cosa difícil. Gracias a Dios, no las tenemos tan presentes, o no nos pican tanto, porque estamos en un lugar donde hemos tenido muchas cosas dulces. Y no me refiero a estas, sino a la que tenés al lado, atrás, está mi hermano, o sea, nos hace bien, nos endulza, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Viviendo todo lo que vivió la semana, el cansancio para tener Rubén en el laburo, Daniel en el laburo, el otro día llegó acá para hacer la puerta del sur, chicos, ahí estaba ahí, y cansado el hombre, vino cansado Daniel, y se puso a hacerlo, porque el amor de Cristo hace que vengan las hermanas a limpiar el templo, no porque sean vagas y no tienen cosas que hacer en su casa, no por eso,
pero lo hacen con gozo. Lo hacen con gozo porque la comunión y la presencia del Espíritu Santo hace que si tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, aún en los vínculos familiares, en lo cotidiano, aún en la incertidumbre del futuro y aún en marcas del pasado, aún así, el gozo del Señor, cuando canto las canciones, las alabanzas, escucho la palabra que me trae la sierva o el siervo del Señor, refresca mi alma y se vuelve a lo tan lindo y tan dulce que digo, la estoy pasando bien, pese a todo. Dame un fuerte aplauso al Señor. Esa es la bendición de la vida. Esa es la bendición de la vida. Pueden que te piden. Si le puedo dar la mano al hermano de la ciudad, vamos a terminar. Ahí en tu banca, ahí